¿Cómo están mis hermanos queridos? Vengo con un video muy importante. Es una petición del presbiterio a que los introduzca este video que van a ver a continuación. Es muy importante antes de la live. Bueno, lo puedan ver en el momento que sea oportuno. Van a presenciar algo sobrenatural, muy poderoso. Entonces yo necesito ponerlos en contexto para que ustedes entiendan de qué se trata. Les voy a mostrar la pantalla. Ahí ustedes ven a su derecha a Marcos de Moraes, quien estuvo acá con nosotros en Colina, compañero también de Mario Fagundes, pastores en Salvador. Bueno, la obra es bastante grande en distintas partes. Se conocen con Sergio Franco, por supuesto, se respetan mucho, son muy conocidos, cercanos. Y a su izquierda está Danny Baker, que son los hermanos de Argentina. Abajo hay un joven que acompaña a Marcos en sus transmisiones. El contexto es que esta transmisión es para los hermanos de Brasil. Esto está muy reciente, muy fresco. Ocurrió el viernes esta transmisión, jueves o viernes, pero el hecho sobrenatural y puntual que nosotros queremos enfatizar esta tarde, esta noche, es lo que ocurrió con estos muchachos en Argentina, en Buenos Aires. Necesitamos decirles, por supuesto, que nosotros conocemos tanto a la comunidad cristiana en Argentina, ¿cierto? De donde está Daniel Divano, también, por supuesto, Jorge Mitián. Bueno, pero en el sector este específico conocemos a los hermanos. Estuvimos con José Claudio Pessoa en la imposición de manos de Danny Baker el año, me parece que 2009. Estuvimos después en Quiamté con los jóvenes, algunos jóvenes de Colina, y con el presbiterio donde está Daniel Divano, donde está Iván, bueno, y otros hermanos más. Para nosotros queremos decirlo, y para quienes nos están escuchando y recibiendo este comentario de video, es que estos hermanos son muy serios y cercanos. También han estado acá en Colina, acá en mi casa. Conocemos su familia y sabemos que son hermanos muy serios, no se prestarían para algo que no fuera del Señor. Por eso queremos pedirles que tomen mucha atención, pongan mucho ojo a lo que viene. Yo voy a tratar de interrumpir lo menos posible, pero como es una transmisión, repito, la original es una transmisión para Brasil, hay mucho portugués. ¿Qué hice yo con este video? Saqué todos los tramos, lo que más pude de portugués, por eso ¿para qué lo hice? Para que ustedes escuchen un relato continuo en español de los muchachos, que es la parte más trascendental, más importante. Por supuesto, los comentarios de Dani, que es su papá, bueno, y su tío en el caso de Oliver. Es muy importante que escuchen ustedes. Entonces, por eso van a ver algunos cortes, porque Marcos de Moraes está traduciendo al simultáneo. O sea, los chicos hablan una frase, Marcos la traduce. Hablan una frase, Marcos la traduce. Entonces yo corté todas esas intervenciones para que fuera un relato y un video más corto. El video original yo les voy a dejar el link para que quien lo quiera ver de corrido lo pueda ver. Vamos adelante, avancemos un poquito, ahí les voy a contar un poco algunas cosas. Eu vou pedir que dos meninos ore. Pode orar no seu espanhol. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que estamos teniendo juntos, Señor. Señor, gracias por esta revelación que trajiste, esta palabra, Señor. Gracias. Señor, te pedimos que esto llegue a muchos, Señor. Oh, Jesús. A muchos. Aleluya. Pero especialmente a los que están apartados, Señor. A los que están descarriados. Que esta sea una palabra de advertencia para ellos, Señor. Amén. Para que vuelvan a tu camino, Jesús. Amén. Sabemos perfectamente que volvés pronto, Señor. Uh-huh. Ayúdanos a transmitir lo que vivimos, Señor. La experiencia que nos regalaste, Jesús, que no es una experiencia nuestra, es una experiencia para la iglesia, Señor. Amén. No es algo que quedó entre nosotros, es lo que vos querías transmitir a la iglesia, Jesús. Y lo entendimos así, papá. Por eso te pido también que me ayudes a mí a transmitir lo que pasó en ese momento, que le ayudes a Bentley también, para que este mensaje llegue a todos, Señor.
porque vos estás llamando a la iglesia, papá. Así que encomendamos este Zoom, esta charla, en tu nombre, Jesús. Amén. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Gente, vamos começar então. E foi nesse contexto que isso aconteceu. Les comento, el contexto que Dani ya explicó, o yo lo corté por supuesto, es que estos chicos, Oliver, que está en medio de polera blanca, son primos con Bentley, que es el muchacho que está al lado. Bentley tiene 17 años, Oliver tiene 22. Bentley está en la universidad y Oliver está a 300 kilómetros de distancia en una ciudad que se llama San Pedro, a las afueras de Buenos Aires. Entonces ellos se relacionan no solo como primos, sino que Oliver es el discipulador de Bentley. Y ellos se relacionan de una forma bien especial. ¿Por qué? Porque ellos llegan, Bentley llega a las 2 de la tarde a la universidad y tiene su computador con su cámara y Oliver está trabajando en casa y también se conecta con su computador. Entonces ellos comúnmente todos los días se conectan y conversan de todo, así se relacionan. Es como que si estuvieran casi en la misma habitación, conversan de todo. Y temas también, por supuesto, del Señor. Y así se relacionan comúnmente. Ahí les comento más, escuchemos. O tripé do Ben, que estava com o telefone dele assim, e de repente ele começou a colocar seus... Ele não está pensando que o Oliver está aí, ele El tema es que coloca seus braços assim e fica dormindo. E ele el contexto puntual, no nos olvidemos que esta transmisión es para los hermanos brasileños y Dani sabe hablar portugués, por supuesto, por el relacionamiento de tantos años de su papá con brasileño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dani está explicando de que ellos en el contexto normal de su relacionamiento con las cámaras prendidas, de repente Bentley en su cansancio, ¿cierto? Se duerme. Por ahí Oliver explica que Bentley es sonámbulo, entonces tiene algunos conflictos con el tema del sueño. Y él, lo que ocurre en ese minuto, estamos hablando del martes pasado, lo que ocurre es que están con sus cámaras encendidas, conversan de vez en cuando, haciendo sus cosas, Bentley realmente se pone a hacer sus tareas, y en un momento Bentley se queda dormido, y ahí ocurre algo sobrenatural que queremos que ustedes escuchen. Escuchemos directamente de los muchachos. dorme. E foi nesse contexto, ele dormindo, não consciente, é que o que acontece. Uau! E ele está presenciando, a 3 horas de casa, tudo o que está acontecendo. Vocês já vão ver a maravilha disso, né? Amém. Amém. Oliver, vá falando aí as frases uma por uma e vai dando um tempinho aí para seu tio tentar traduzir aqui. Bueno, lo mismo que para ustedes es para mí, es choqueante. Con Bentley hace años que venimos charlando, acompañándonos, relacionándonos, y solemos llamarnos durante el día y compartir del Señor, compartir de nuestra vida. Pero no siempre son charlas espirituales, a veces hablamos de nuestro trabajo, nuestro estudio, de cómo van las cosas. La gente piensa que esto pasó porque nosotros estábamos conversando algo espiritual, pero en realidad somos dos personas totalmente sencillas, no tenemos nada sobrenatural. Así que Gustavo Lextra nos empezó a hablar un poco de la venida del Señor. Y eso me empezó a incomodar a mí un poco, porque era algo que no lo tenía muy inculcado en mi vida. Yo decía, bueno, si viene hoy o viene en 10 años, es lo mismo. Pero en una palabra
en la Biblia, dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y los discípulos lo esperaban. Así que yo me preguntaba, ¿por qué yo no? Y hace unos meses, junto con Bentley, empezamos a tener algunas charlas sobre este tema. Y decíamos, si viene hoy, ¿estamos listos? Y solíamos tener conversaciones como tratando de imaginarnos cómo sería ese tiempo si él viniera. Y decíamos, ¿te imaginas si ahora lo vemos llegar? Y varias charlas tuvimos así hasta que empezamos a soñar con una persecución. No fueron muchos sueños, pero ambos, en el mismo tiempo, soñamos con una persecución. En los sueños, yo vas a contar el tuyo, pero en el mío, yo soñé que a mi familia la secuestraban y los mataban. Y yo en mi sueño habíamos ido a un viaje así para predicar en Uganda con mi tío, el papá de él, que viaja para allá a menudo. Estábamos volviendo y cuando estábamos en el aeropuerto, básicamente nos amenazaron los de seguridad. Entonces lo mataron a mi tío enfrente mío en el sueño y a mí me agarró mucho temor. Lo vi como lo sacaron muerto a mi tío y después llegó mi tiempo donde me amenazaron a mí y me dijeron, vos también tenés que morir. Y mientras me están amenazando, yo miro así para el costado y veo que tengo a alguien al lado mío, ¿no? Y cuando lo veo, me dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y después que me dijo eso, me mataron y entré en el cielo, donde vi a gente que había muerto, como mi abuelo, que yo nunca conocí. Y bueno, a mi abuela también, que ahora está viva todavía, está con nosotros, pero la vi ahí y todos me abrazaban como diciendo, llegaste. Y ahí básicamente me desperté y me alargué a llorar y como me emocioné. Exactamente. Y ahí me desperté. Con esto que les contamos, es para decirles que hace un tiempo el Señor viene incomodándonos con esto. No somos grandes estudiosos de la venida, pero el Señor nos empezó a despertar. ¿Qué ocurre? Que Gustavo Lestre, que es un pastor, les empezó a hablar a los chicos de la segunda venida del Señor, del regreso del Señor, y ellos empezaron a cuestionarse es cuestionar sus corazones de que a ellos no estaban muy cercanos al tema, y en este relacionamiento que se da por cámara entre ellos, empiezan a revisar textos, a conversar. Esto llevan algún tiempo haciéndolo, y en ese contexto ellos sueñan los sueños que acaban de relatar y van a empezar a relatar lo que sucedió después de eso este día martes pasado, donde una vez más estaban comunicados y ocurrió lo siguiente. Entonces, volviendo al día de la experiencia, Porque o Dani contou aqui de que o Bentley estava cansado e se reclinou para descansar um pouco. ese día era normal, un día como cualquiera. Nos juntamos a charlar como siempre lo hacemos. Esto fue el martes pasado, exactamente. Y en la llamada estábamos charlando del trabajo y de la facultad. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, empezamos a hacer cada uno lo que tenía que hacer. As câmaras estão captando as imagens, né? Eles não estão falando por telefone, eles estão comunicados com o computador, com imagem e som. Sim, Claro. sim. Bentley tenía un trípode que lo apuntaba a él y al escritorio. Entonces yo veía todo lo que él hacía. Então eu ficava vendo tudo que ele estava fazendo. Y en un momento dejamos de hablarnos y escucho un ruido como un pa. Y él se duerme seguido, es sonámbulo.
Entonces, cuando miro la cámara, Bentley tenía la cabeza sobre el escritorio. Yo no me sorprendí porque lo conozco y sé que es sonámbulo, entonces seguí haciendo lo mío. Y en un momento veo que él se levanta y empieza a escribir. Entonces yo pensé, debe estar haciendo ejercicios de la facultad. Y entonces agarró el teléfono y se lo puso acá enfrente, con los ojos cerrados. Y empezó a hablar unas lenguas como enojado. mas com os olhos fechados. Mas com os olhos fechados, estava dormindo. Entonces yo lo empecé a levantar. Le dije, Bentley, te tenés que levantar. Esto pasa seguido en llamadas, que él se queda dormido, pero yo cada vez que lo despierto se levanta. Pero esta vez no se levantaba, él seguía hablando y seguía hablando en lenguas. Y en un momento empiezo a orar al Señor. Entonces le pedí que me diga qué era lo que él estaba diciendo. Y tuve un sentir de abrir el traductor. Cuando puse el traductor puse detectar lenguaje y no agarraba ninguna lengua. Pero pensé, si son lenguas espirituales, debe ser hebreo. Entonces cuando lo pongo en el traductor, la primera palabra que sale es estoy listo. Y él hablaba muy rápido y muchas cosas, entonces el traductor no llegaba a agarrar todo. Pero todas las palabras que el traductor decía tenían la palabra vuelvo. Y en un momento él dice una palabra clara y era Jesús estará en Israel. Em um momento, ele disse uma palavra bem clara. Você pode repetir, Oliver? Bien clara, Jesús estará en Israel. Jesus estará em Israel. Entonces cuando él dijo eso, yo empecé a temblar y empecé a hablar con el Señor. Y era una presencia muy fuerte, porque E era uma presença muito forte. cada vez que hablaba con el Señor, me contestaba a través de Bentley. Por ejemplo, yo le decía, Señor, no te entiendo. Y Bentley me volvía a repetir la palabra. Y en un momento empieza a hablar italiano, un italiano perfecto. Así que imagínense, yo estaba nervioso y encima tenía que traducir, las manos me temblaban, el cuerpo me temblaba, no podía. Y decía cosas muy fuertes, muy enojado. Y algo que recuerdo es que hablaba muy mal de Roma. Y repetía la palabra Roma. No lo entendía todo. Y cuando empiezo a escuchar esa palabra, pongo el traductor en italiano. Y decía, esto es Roma. Pero él seguía hablando en italiano. Entonces yo le decía al Señor, ¿qué es esto? Y cuando dije eso, Bentley hizo silencio. Y él dijo, es romano. E ele disse, é romano. No entendí muy bien qué era lo que quería decir. Pero yo seguí orando con el Señor. Y Mas eu segui orando. Y él seguía hablando enojado. La presencia que sentía era muy fuerte. Y empecé a llorar. E comecei a chorar. Y en un momento le digo, Señor, ¿qué tenés para decir? Entonces Bentley empezó a hablar en inglés. Y empezó a decir, mantén tu fe. Y me repetía varias veces, mantén tu fe. Mi cuerpo temblaba. Detalhe aqui, Oliver, que eu acho que seria bom dizer isso agora, que o Bentley estava dormindo e o Bentley não lembra de nada. Totalmente dormido, Bentley. Voy a explicarlo una vez más para los hermanos que están ahí sumándose, para que entiendan lo que está pasando. Estos muchachos tuvieron una experiencia sobrenatural en un relacionamiento que ellos tienen, porque tienen una distancia entre ellos de 300 kilómetros, son jóvenes, ellos prenden sus cámaras todos los días porque además trabajan en su escritorio y conversan, están juntos, de repente guardan silencio, pero están toda la tarde juntos conectados y en eso Bentley se queda dormido y lo que ocurre fue que Bentley se incorpora durmiendo y empieza a hablar en lenguas. El muchacho que está al frente, que es Oliver, queda sorprendido, empieza a entender, se imagina que puede ser un idioma hebreo, puso el traductor para la gente que no sabe o más antigua. Hay una aplicación que tú puedes traducir distintos idiomas por foto, por escritura o por audio. Entonces tú puedes poner, por ejemplo, si hay una película en algún idioma, en alemán, tú pones el traductor, acercas el traductor y el traductor
va a captar palabras y las va poniendo ahí a modo de escritura. Entonces él puso el traductor automático para detectar el idioma y detectó hebreo. Y también dice que también habló un italiano perfecto. Bentley solo habla español e inglés. Evidentemente hebreo no habla, italiano tampoco. Todo esto mientras Bentley estaba durmiendo, ocurría todo esto. Sigamos escuchando el relato. Eu acho que isso seria bom os irmãos já entenderem isso. Sim, aí, qual foi a última coisa que você disse? Mantené tu fe, me decía. Pero algo que no les dije es que durante todo este tiempo él escribía en un cuaderno. Y él en un momento me empezó a mostrar el cuaderno. Y escribía de derecha a izquierda. Y hablaba y dejaba de escribir. Y después seguía escribiendo. E depois seguia escrevendo. Y cuando terminaba de escribir, firmaba con un sol y una estrella. Hizo 2 escritos. El primero lo hizo cuando él estaba enojado. Entonces agarró y lo tiró. Pero después empezó a escribir otro. Entonces, cuando él empieza a hablar en inglés, yo le digo, Señor, ¿qué tenés para decirnos? Entonces, ¿qué ocurre? Que Bentley durmiendo frente a la cámara empieza a hablar en otro idioma. Estaba como enojado, la expresión de Bentley. Después hace una pausa, escribe, ¿verdad? Habla en otro idioma, en italiano. Y en las pausas hace en el fondo 2 escritos. Y ahora Oliver comienza a relatar que después de eso Bentley se pone a hablar en inglés y él pregunta, porque Oliver sentía la presencia de Dios, entonces él le empieza a preguntar, Señor, ¿qué quieres decirnos? Y el Señor empieza a decir, mantené tu fe, mantenete fuerte. La tribulación será más emocional que física. Cuando escuché eso, pensé en los pensamientos. Me vino a la cabeza el entretenimiento, todas las cosas que vienen por la tecnología, los medios de comunicación. El diablo sentía que esa era la manera en que el diablo se metía en nosotros. Sentía que esa era la forma en que el diablo apagaba nuestra fe. Entonces el Señor siguió repitiendo, keep your faith, mantené tu fe. Y en un momento hizo silencio. Y Bentley cayó de nuevo. Y cuando se levantó, él bostezó. Bostezó y me preguntó cómo estaba. ¿Cómo estás, amigo? Me dijo. Y él me vio llorando, entonces se preocupó. Y me dijo, ¿qué te pasa, amigo? Entonces yo le dije que vea el cuaderno que tenía en el escritorio. Y cuando empezó a ver el cuaderno, él me preguntó, ¿yo escribí esto? Y yo le decía, sí, lo escribiste vos. Y él me decía, no, yo no escribo en árabe, no escribo esta lengua. Y se reía mucho, no me creía. Jean, não está na hora de mostrar o que eles viram? Marco de Morales le está preguntando al hermano abajo por qué. Si es el momento de mostrar porque le sacaron fotos a los escritos que hizo Bentley durmiendo, pero Dani quiere explicar ahí un poco más. Que a gente querer enfatizar, não sei se fala assim, é que tem 2 faces. Tem uma face que tem que ver com o que ele fala, e tem outra face que tem que ver com o que ele escreve. Él quiere enfatizar que hay 2 etapas en esta experiencia sobrenatural, 2 etapas marcadas que quiere enfatizar, que es una cuando habla en estas lenguas extrañas, y también la otra es cuando Bentley escribe. Sim. 2 escritos. Tem um primeiro escrito que ele fica nervoso, airado, e ele joga fora, ele faz uma pelota, A massa. Dice que son 2 escritos, uno que es cuando está enojado, que lo arruga, lo tira lejos, y el segundo escrito cuando Oliver le pregunta, Señor, ¿qué quieres? Y ahí hay otro escrito que también está en la foto, que viene pronto, lo van a mostrar. Cortamos, o sea, dejamos la llamada. Contalo vos. Bueno, entonces
Ahora va a contar cuando cortaron la llamada, qué ocurrió. Entonces Bentley quiso tomar la palabra para explicar, como él lo vio digamos, en primera persona, quiere explicar qué pasó después de que cortaron la llamada. Porque pasó que él habló en lenguas, ¿cierto? Airado, escribió, después habló en otro idioma, escribió, después habló en inglés, y luego despierta, cae sobre la mesa, y despierta, y ahí le dice, bostezando, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Y ve a Oliver por la pantalla llorando y le dice, ¿qué te pasa? Y le dice, mira abajo, tienes algo escrito. Él revisa y dice, no, esto yo no lo escribí esto tiene cara de ser, ¿cómo se llama? No sé, hebraico, y yo no escribo, no sé ni lo que es. Y ahora vamos a entender un poco más porque, bueno, ellos cortan la llamada y Bentley ahora va a contar lo que pasa ya ahora dentro de su casa. Después de que pasa todo esto, cortamos la llamada. Sim. Y yo fui con temor o con nervios y le conté a papá. Sí, él baja, nos encontramos en la escalera y él baja con un cuaderno en la mano. Ele estava tremendo, né? Eu pensei, o que aconteceu aqui? E ele fala, você não vai acreditar, pai. Você não sabe o que aconteceu aqui. E eu não sabia o que pensar, né? Dice que Bentley llegaba a temblar y le muestra lo que escribió. Dani dice, yo cuando lo veo no sabía qué pensar. Mas ele me mostra o caderno e ele fala, eu escrevi isso. Le muestra el cuaderno y dice, yo escribí esto. Eu não entendia, porque era tudo bem. Você pode mostrar a foto número 2, isso que ele mostrou pra gente, né? Esto le está pidiendo al hermano de abajo, que es el hermano que ayuda ahí en la transmisión, que muestre lo que Bentley le mostró. Le dijo así, mira, yo escribí esto tembloroso, ahí lo van a mostrar. Aí, isso aí. Essa letra aqui que você pode ler, eu pensei, não pode ser, não é possível, porque ele escreveu melhor em árabe do que ele escreve em espanhol. Olha, Dani dice que cuando vio el escrito, la hoja, dice, sí, no puede ser en el fondo la letra de Bentley porque Bentley escribe peor en español, o sea, eso está bien escrito, no sé, o sea, no dijo esto, no puede ser mi hijo. pontinhos, olha as pontuações. Ele é bem claro aqui. Eu sabia que ele estava. Eu pensei, isso é árabe, porque eu vi muitas vezes o árabe. Eu não conheço nada de árabe, mas a primeira impressão foi que era árabe, né? Mas eu pensei, como é que ele escreveu isso? Eu não tenho ideia do que está falando aqui, mas eu sabia que isso não era uma coisa normal, né? É assim que a gente se encontra na escada. Sim. Entonces, yo todavía no había visto había visto el cuaderno, pero no sabía que era árabe. Y entonces papá me dice, esto es claramente árabe. Y después papá vino a mi pieza y nos quedamos ahí sentados, choqueados. Sí, y alabamos al Señor. E adoramos o Senhor. Mas no mesmo ponto, ele me mostrou o telefone dele, porque o Oliver mandava por WhatsApp e mandava as frases que ele tinha falado. Algunos hermanos me preguntaban por qué no grabé. Lo que está pasando es que están contando los pormenores de la situación. Dani después hizo un escrito, yo lo tengo ahí con la foto y todo, si alguien lo necesita. Lo que ocurre es que mientras ocurría esto al interior de la casa Baker, digamos, Oliver le estaba mandando por WhatsApp las frases que él lograba acordarse que rescató del Señor, como guarda tu fe, ese tipo de frases.
y los hermanos le preguntaban a Oliver, ¿por qué no lo grabaste? Pero en el momento era tan fuerte lo que estaba viviendo que no podía. A las 2 horas tenía un parcial y no lo podía hacer porque el cuerpo me seguía temblando. No le daba para Así hacer que fue una ni la experiencia prueba. increíble. Las pruebas de la universidad no estaban tan... Daí para frente, o que acontece é que eu vejo as frases que ele mandou pelo telefone para ele e o escrito dele. E viemos aqui para o meu escritório e colocamos Google Translator, No, Google Lens. antes que eso, cuando nosotros estábamos sentados en la pieza, lo único que teníamos era el cuaderno, o sea, en la primera foto que vimos. Exactamente. Entonces, estamos ahí sentados y papá dice, tengo que hablar con Daniel Divano. Y yo estaba con temor todavía y decía, todavía no, esperemos un poco. Pero papá fue igual y llamó y le contó todo. Y entonces ahí Daniel Divano dijo que teníamos que abrirlo esto a todos. Eu fiquei tão impressionado que eu liguei para Daniel e eu pensei, isso é grande mesmo, porque eu acabo de mandar um vídeo para o Jean, para ele mostrar, não sei se for possível, mas isso é o vídeo da primeira attempt, da primeira... Lo que está tratando de decir Dani, hay que ponerse en el contexto del papá también, ¿verdad? Lo que pasa es que Dani ve esto y dice, sí, no puede ser posible. Y cuando lo ve, dice, sí, esto debe ser árabe, porque tiene a todas luces árabe. El chico escribió, nosotros escribimos de izquierda a derecha, eso es lo normal. Y el muchacho, cuando Oliver lo vio escribir, y claro, se nota claramente que está escrito de derecha a izquierda, así escribe los árabes, por lo que entendemos, por lo poco que sabemos de esa cultura. Entonces, ¿qué ocurre con Dani? Que Dani queda impactado, después lo dice, que él no recuerda hace 40 años que haya vivido una experiencia tan grande, además de su propio hijo, hay un contexto histórico, espiritual detrás. ¿Qué significa eso? Que una de las primeras personas que habló así con mucha claridad, enfocado desde el punto de Jesucristo, de la venida del Señor, fue Iván Baker. Iván Baker le habló a los hermanos de Brasil y hoy día ver a sus nietos, porque estos dos muchachitos son nietos de Iván Baker, verlos involucrados en una situación sobrenatural que tiene que ver con la venida del Señor, él está impactado. Él dice, hace 40 años que yo no veo algo tan poderoso, sin desmerecer todo lo que he visto durante mis años de convertido, pero esto para mí es tremendo, ver que el Señor toma a su hijo, habla en lenguas, el Espíritu Santo, escribe, y ¿qué hace él? Como un hombre sujeto y cercano al presbiterio, llama inmediatamente a Daniel Divano y le cuenta, y Daniel dice, esto hay que abrirlo, hay que decirle a la gente lo que está pasando. Intento. Colocamos com Bentley o Google Translator em arábico. Se dá para ver esse vídeo, é impressionante. Imagina do Bentley, que coloca o que ele escreveu num caderno, e eu coloco o meu telefone sobre o escrito dele, sobre a primeira frase. Olha o que aconteceu. Isso foi na hora, no ponto em que a gente recém começava a analisar o que tinha acontecido. Danny Baker toma la hoja que es de su hijo y él pone el teléfono con el traductor que les mencioné antes, que a través de la foto tú pones una palabra en otro idioma con la cámara y la cámara traduce al idioma nativo, en este caso español. Entonces, él cuando hizo eso, es en el primer intento, por eso el primer atento, dice, en el primer intento, cuando él va a hacerlo, detrás hay alguien que está grabando cuando lo hace, y esto es lo que ocurre. A impressão daquela tradução com Google Translate foi para mim tremenda. Muitas coisas vieram para minha cabeça, né? Uma delas é que aqui não tinha interpretação de línguas. Sim. Aqui tinha tecnologia.
Sim. Aqui não tem dúvida, aqui não tem nenhuma coisa que você pode julgar e pensar, alguma pessoa está fazendo alguma coisa com o que está acontecendo. Isso Sim. foi, para mim, muito forte. Sim. Foi muito forte, porque foi uma coisa impossível de questionar. Como les decía, Danny Baker quedó impactado. Él está contando que él no podía entender al ver el escrito y al poner el teléfono y que el teléfono inmediatamente hiciera una traducción. Dice que para él fue impactante por todo lo que ya les conté. ¿Y por qué? Porque él dice así, esto no es una interpretación de lengua, porque alguien puede estar hablando en lengua y alguien dice, el Señor está diciendo lo siguiente, y eso puede dar pie para discusión, para qué sé yo, para cuestionamientos. Pero dice aquí no hay nada de eso, aquí hay solo tecnología. Yo puse mi teléfono por sobre una escritura y puse el teléfono y el teléfono inmediatamente... Es una frase muy pequeña, pero muy decidora. Después, él comenta que este es el principio, el mismo día que ocurre todo esto, porque después estos escritos son mandados para otros lados para que gente de habla, digamos, de esa naturaleza puedan interpretar o traducir lo que Bentley escribió. También lo vamos a ver un poquito más adelante, pero veamos a ver si ahora viene el videito la imagen. Ótimo. Ponlo el traductor. Ahí ustedes están viendo que ponen el traductor de las palabras de la primera frase que había escrito Bentley durmiendo, y el traductor dice, el final está cerca. Ese es el especie de título. Después ustedes van a ver la imagen del escrito, yo también la tengo, las fotos de la hoja de cuaderno en el fondo, y que dice, el final está cerca. Eso es lo que dice. Él es el traductor. Mi hijo también lo hizo, puso el final está cerca, lo puso en español y puso traducir al hebreo, y aparece exactamente la escritura que hizo este muchachito durmiendo, digamos. El final está cerca. Ponlo el traductor. Ahí la repitieron la imagen, el video, digamos. No sé si alcanzaron a ver ahí ese... Quando eu vi isso, é arábico, escrito por meu filho, e o tradutor de Google fala isso, eu pensei isso. Frisar a imagem. Eu vou fazer uma foto. Mas é simples. O que acontece é que coloca o telefone sobre o título do texto que ele escreveu, e em espanhol fala, o final está próximo. Y el teléfono arroja el mensaje, el final está próximo, el final está cerca. O Espírito Santo. Aquela frase mais curta que está do lado do sol ali. Exatamente. Marco le pregunta si responde el traductor a la frase que está más cerca, más corta del escrito, del dibujito, porque el dibujo lo termina firmando con un sol y una estrella arriba, y al lado hay una frase corta que se escribe derecha izquierda. Esa es la frase que traduce el Google. Para mim foi muito forte. Fica à vontade que os irmãos vão te ouvir, tá? Ótimo. Ahí está. Ponlo el traductor. Ahí está el sol, la estrella, y ahí ponen el traductor en la primera frase, el final está cerca. Lo Eso- traduce inmediatamente. El Ponlo el traductor, traductor. esa frase. El final está cerca. Quando eu vi isso, é arábico, escrito por meu filho, e o tradutor de Google fala isso, eu pensei isso. Frisar a imagem. Eu vou fazer uma foto. Mas é simples. O que acontece é que coloca o telefone sobre o título do texto que ele escreveu, e em espanhol fala, o final está próximo. Sim, El final está Exatamente. cerca. Uau! Esa es la traducción. Só pode ser Deus, Depois, o Espírito aí- Santo. Aquela frase mais curta que está do lado do sol ali. Exatamente. E depois a gente mandou os escritos para irmãos
nas áreas Síria, Marrocos, Espanha, e tem também tradutores que são missionários que estão trabalhando não perto da gente, mas trabalhando lá no mundo muçulmano. Teve uma marroquí, que ela quando foi, se lhe perguntou... Uma marroquina. Se ele perguntou, você poderia traduzir isso? Porque foi escrito por um rapaz que não fala arábico nem nunca. Lo que ocurrió que ya después Dani empezó a enviar estas 2 hojas, las envía a distintas partes para que la gente, los contactos de ellos pudieran traducir qué es. Se le envía a un hermano que está hace 20 años viviendo en Siria, pero que es argentino. Él interpreta el escrito, pero ahora está hablando de una marroquí, de una mujer que no es cristiana, que es contacto de Gustavo Lestra, y que le explicaron, mira, este es un escrito que escribió, valga la redundancia, un muchacho que no escribe árabe y queremos saber qué dice. Y la marroquí se emocionó, sin ser cristiana, de lo que decía. Escreveu em arábico, e ela, quando leu o que estava ali, o que estava lá, ficou emocionada. Ela não é cristã, é muçulmana. E ela perguntava, isso foi escrito por alguém que não fala arábico? O resto das frases, aí você... O primeiro papel que ele jogou fora, ainda a gente não sabe, mas uma mulher judía... Está explicando que el primer papel que Bentley escribió y lo arrojó en la rabia, así lo arrugó y lo tiró, que también van a ver la foto después, una mujer que también es otro contacto que consiguieron, judía, dice que ese primer papel lo más probable es que sea arameo, porque hasta el día de hoy no han podido, bueno, está recién una semana, pero no han podido traducir el primer documento, solo el segundo que está en árabe, que el que vieron que lo pusieron ahí en el Google Translate, y puso al final se acerca, pero el primer documento en rigor, porque fue el primero que escribió, dice la mujer judía que puede estar escrito en arameo. A coisa incrível para a gente é que os dois escritos têm a mesma estrutura. O sol está colocado no mesmo ponto. Você pode mostrar os dois. Vou mostrar aqui, ó. Aí tem o que poderia ser... Bueno, ese es el primer documento que escribió Bentley durmiendo. Lo más increíble, está explicando Dani, es que los 2 documentos tienen la misma estructura. Si ustedes se fijan, está el sol, la estrella arriba. Al lado derecho hay una frase que se escribe de derecha a izquierda, ¿cierto? Y abajo hay unos reglones más. Ese escrito... voy a salir de aquí a la pantalla. Este escrito no conocen la lengua, la gente que se le consultó en el Oriente no conocen, pero hay una israelita que dice que ella está casi segura que es arameo. Pero lo interesante de esto es que tiene la misma estructura los 2 documentos. Aramaico, né? Esse foi o primeiro que ele escreveu enquanto estava irado, amassou e jogou fora. Esse segundo aqui foi o que ele escreveu em outro momento. Isso aqui é o que seria... Igualzinho, né? Si se fijan, es exactamente igual. Digamos, igual es la estructura. Y el hermano empieza a explicar. A estrutura a gente pode perceber que esse daqui que é o que provavelmente deve ser aramaico e esse daqui é o que está escrito em hebraico. Então a gente pode perceber a estrutura do texto, onde as coisas estão colocadas. Está tudo muito parecido. Você pode mostrar a primeira foto, branco e preto agora.
Para os irmãos, aí você vê. Déjenme explicarles. Lo que pasó es que le sacaron una foto a la escritura de Bentley de la primera frase, la que está arriba del sol, en hebraico, y el Google, incluso tú lo puedes hacer en la casa, si pones exactamente la frase en español, el final está cerca, Google te va a entregar el escrito, ¿cierto?, digitalizado, que es el que está arriba en negro, y lo más interesante es el nivel de detalle que tiene la escritura de Bentley con la escritura que entrega el computador, digamos, el servicio en línea. Si tú te fijas, el tema es que lo que hay que entender es que el idioma hebreo no tiene vocales y cada punto es una pausa para que una vocal entre. Entonces, si los puntos están mal puestos, es muy decidor, cambia la frase completamente. Entonces, si tú te fijas ahí, el punto los puntos, digamos, de las palabras, piensa que se escribe derecha e izquierda. Entonces, la primera palabra tiene un punto arriba, 2 puntitos abajo y 2 en el final. Es exactamente como debe ser escrito, o sea, es la palabra exacta. Luego viene otra palabra que tiene 2 puntos arriba en la cabeza de la grafología, digamos. Y en la última palabra, que para nosotros sería la primera de izquierda a derecha, pero aquí en el idioma hebreo es de derecha a izquierda, en la última, tiene 3 puntos abajo y 2 arriba, lo que implica el nivel de exactitud de la escritura. Eso es muy interesante, hacer esa referencia. Eso es lo que está explicando y va a explicar. Aí embaixo você tem o que ele escreveu. Olha para cima o que Google escreve. Esse texto de cima, irmãos, é o texto que o Google traduziu em hebraico, e o de baixo foi a inscrição que ele fez enquanto... Vocês percebem a precisão da escrita que está no texto que ele escreveu aí. Aqui, irmão, só para vocês terem ideia, eu só vou fazer um comentário breve, que nas línguas semíticas, que o aramaico, o hebraico estão incluídas, elas não têm vogais. E esses pontinhos são as vogais dentro do texto. Para nós, o meu pensamento tudo o que ele falou tem sentido. E seria já muito bom de ter essas palavras de ânimo, de manter a fé, de estar firmes no Senhor, de que o fim está próximo, de que o sofrimento não será... A tribulação não é só física, mas é também emocional. É bom a gente ter tudo isso. Ninguém poderia falar isso não está bem. Sim. E está bem que sejamos chamados por Deus. Mas aqui, ele está falando dormido. Está falando em outras línguas. E tem um irmão na outra ponta que está usando o tradutor para compreender. E o que sai do tradutor são palavras desse tipo, né? Palavras da segunda vinda. E, além disso, ele escreve 2 escritos. Um deles a gente não sabe o que é. Mas o outro, sabemos claramente que está falando de que o tempo do fim está pronto. Entonces, es muy importante lo que Dani está diciendo, que las palabras que su hijo y el muchacho, Oliver, rescataron, son palabras de ánimo, son palabras muy importantes respecto a la segunda venida del Señor, que el fin está pronto, que digamos, la tribulación va a ser global, que hay que guardar la fe, pero está enfatizando que para él realmente impactante es que es su hijo, además escribió en árabe, además estaba durmiendo, además hay una traducción, hay 2 escritos que tienen la misma composición en 2 idiomas o uno en árabe. No meu coração, Deus fez trabalho muito grande com isso, porque há tempo que a gente não
não tinha uma experiência desse tipo, tão importante. Dice que Dios ha hecho un trabajo muy grande en su corazón porque tiempo que él no veía algo tan poderoso, sí. O amor da segunda vinda, voltar Tenemos que para os tempos volver do a fim. amar E la eu penso segunda que isso venida, es foi el tiempo del fin. uma brúxula, você fala? Es Brúxula? como una brújula, dice una brújula que nos da dirección. Igreja primitiva, que a gente ainda precisa trazer mais para perto. A igreja que não tem a expectativa da vida do Senhor, da vinda do Senhor, é uma igreja que está faltando um fundamento da fé. Dice que una iglesia que no anhela la venida del Señor tiene un problema doctrinal de fundamento, que la iglesia debe volver a amar la venida del Señor, que él sabe que se ha hablado bastante, Marco de Moraes ha hablado bastante, Gustavo Lestra ha estado él mismo, pero dice que, no, que esto que pasó, este acontecimiento que ocurre con su hijo, con su sobrino, es un llamado de Dios para que nosotros volvamos a amar su venida y nos preparemos. E a gente está voltando para aqueles ensinos e trazendo mais para frente. Penso que isso vai ser um tempo de preparação que Deus tem aconselhado para nós, mediante Bentley e Oliver, que têm sido muito usados por Deus. Yo creo que con eso es suficiente, hermanos. Ahí está. ¿Qué les puedo decir? Los comentarios los vamos a hacer mañana como pastores. ¿Qué queremos recomendar? Efectivamente, la experiencia es una experiencia sobrenatural. Nosotros damos testimonio de las personas que están involucradas en esta experiencia, por el lado de Marcos Moraes, por el lado de la familia Baker, por el lado de los hermanos Argentina. Son muy cercanos, nosotros estamos seguros que ellos no se prestarían para nada que no fuera del Señor. Y esta experiencia es bien poderosa porque usa a dos chicos que ellos mismos dicen no ser nada de espirituales, sino muy comunes, y que en su relacionamiento diario y siendo llamado la atención por parte de Dios de la segunda venida a través de Gustavo Lestra, que les empieza a hablar, acto seguido, al ellos atender a ese llamado y empezar a buscar del Señor y a conversar en su juventud de estos textos, de esta palabra, Dios les da un sueño a cada uno de persecución, y el martes pasado ellos están juntos, como se relacionan a través de cámaras, y Bentley cae en un sueño, y empieza a hablar en lenguas. Se acerca a la cámara, empieza a hablar en lenguas y intenta este chico Oliver traducir, usa el traductor, por ahí alcanza a agarrar algunas cosas. Bentley escribe, ¿cierto? Y en esta alocución en lenguas, airado, toma el papel que escribe, lo arruga, lo tira. Oliver empieza a clamar y le dice, Señor, ¿qué quieres decir? ¿No? Cambia el idioma a un idioma italiano, habla muy airado de Roma, ¿cierto? Y se agacha nuevamente Bentley, hace un segundo escrito. Y este muchacho temblando, Oliver, le empieza a decir, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué nos quieres decir? Y Bentley empieza a hablar en inglés, todavía dormido, y el Señor le dice que tiene que guardar la fe. Bueno, el asunto y algunas cosas más que alcanzaron a recuperar ahí en la conversación. Probablemente nos refiramos mañana a eso. Despierta Bentley, no sabe qué pasó. Oliver le llama la atención respecto de los escritos, los ve, va, se despiden, va donde su papá, le muestra los escritos. Danny Baker queda impactado, y en el primer intento con el traductor de Google aparece esto: el fin está cerca. Y quedan de acuerdo con Daniel Divano de que esto
debía ser comunicado. Y la primera comunicación que tienen es con Brasil, que es el video que ustedes están viendo. Dani quiere hacer uno en español porque le han pedido de muchos lados, incluido nosotros, que estuve en una live con nosotros, pero dice que es imposible por la demanda que tiene de que todo el mundo quiere saber cómo fue los detalles. Y mandan estos escritos que ya vieron ahí en el video, los mandan a distintas partes, a distintos contactos en Israel, en Siria, y hay interpretaciones muy interesantes. Déjenme ver si las puedo tomar de acá para mostrárselas. No sé si logran ver aquí, pero este es el escrito que Dani hizo después de lo que ocurrió. ¿Cuáles son las frases que se rescatan así en lo general? Frases. No pierdas tu fe. Tiempo de tribulación global. Mantente fuerte. Estoy listo para venir, ¿se entiende? Otra frase que no se entendió en el sentido de que se refería exactamente. Jesús estará en Israel. La tribulación no solo será física, sino emocional, y ahí es cuando Oliver dice que él recibió el Señor, de que la persecución es a través de los medios, que todo esto, las redes sociales, la media, las películas, son que nos quieren apartar del Señor, y el fin está viniendo, el fin está cerca. Ahí les muestro el primer escrito que Bentley arrugó. Ahí se notan las arrugas, ¿verdad? Es un idioma desconocido, pero tiene la misma estructura del otro. Luego hace el segundo escrito, que es este que está aquí, ¿cierto? Y ahí claramente, de hecho, si tú lo haces, le sacas una foto a esto y lo pones en el Google Traductor, esta frase que está aquí, perdón, no la puedo pinchar, esta frase que está aquí, la primera al lado del sol, dice exactamente eso, el fin está cerca. Este documento, los dos se los mandaron a algunos contactos en Argentina, en Siria, eso ya se los mostré. El fin está cerca, dice claramente ahí. La otra forma es que tú pongas en el Translate, pongas el fin está cerca en español y pongas que lo traduzca al hebreo y te va a aparecer esta frase que está en negro arriba, que es idéntica a la frase que Bentley escribió con todos los puntos que ya dijimos, la importancia de estos circulitos, estos puntos que son las vocales. Y aquí está, Gabriel Flaco es el misionero en Argentina, que es uno de los que interpretó. Dice, el final está cerca en árabe, que eso no tiene duda. Y la segunda parte, que es esa, dice, la interpretación que le da Flaco, digamos, el misionero, dice, al principio el sufrimiento será emocional y los buenos tiempos no volverán. La tribulación ha vuelto. Esa es la interpretación de este hermano Gabriel Flaco, misionero en Argentina, en el mundo musulmán, desde hace 20 años que reside en España. Ahí tenemos una interpretación. La segunda, Andrew, nacido y criado en Egipto, que reside en Siria, también le enviaron el documento, y este fue el hermano que dijo que esas últimas palabras que están, él las subrayó, Andrew las subrayó en rojo, dice que no las logra entender, pero el texto lo interpreta claramente, dice, su interpretación es, el sufrimiento, ahí está, será global. Ahí están las dos palabras que dice que después no puede reconocer. El tiempo de la tribulación volverá. Ahí hablan de la exactitud de una palabra, pero aquí viene la interpretación de la mujer marroquí. Ella es musulmana, vive en Marruecos, es oriunda, digamos, de allá. Dice
que la interpretación del texto. Dice, muy pronto empezará el sufrimiento mundial. Ojalá vuelvan los buenos tiempos. Y la palabra esta que está subrayada, mi hijo no sé cómo lo hizo, la buscó en el Google y dice que dice Cisjordania. O sea, yo vi cuando hizo ese movimiento en mi teléfono y decía Cisjordania, lo que podría decirse que ojalá vuelvan los tiempos para podría decirse o traducirse o interpretarse, ojalá vuelvan los buenos tiempos para Cisjordania. Bueno, eso, mis queridos, amados hermanos. Mañana ya en forma pastoral conversaremos de esto en el nombre de Jesús. Nos vemos pronto. Jesús está cerca. Maranata. Y estemos atentos en oración para saber lo que el Señor quiere seguir hablándonos en el nombre de Jesús. Un beso y un abrazo en tu corazón.